Bueno, buenas tardes a todos los aquí presentes y a los que se estarán en las sucesivas reproducciones de esta actividad. Bienvenidos a una nueva actividad del Comité de Pediatría Ambulatoria en este ciclo de charlas virtuales que venimos desarrollando pandemia mediante. Y en esta ocasión vamos a desarrollar un formato de actividad que hemos impuesto y propuesto desde acá de Córdoba y que se ha replicado después en las sucesivas organizaciones de los CONARPE nacional, que es el formato Rayuela, que consisten en 3 exposiciones de temas totalmente inconexos, pero con la intención de que sea un ejercicio de punto de vista práctico, similar al que tenemos en nuestro consultorio de atención primaria, en donde nos vemos expuestos a distintas situaciones totalmente cambiantes y no temáticamente relacionadas. Así que un poco la idea es de una manera breve transmitir un mensaje práctico para que los pediatras tengan una especie de esquema conceptual sobre una problemática relacionados a cuál sería una estrategia de abordaje, cuáles son los criterios de gravedad de las distintas situaciones y cuáles serían aquellas instancias que requieran la derivación y la consulta con especialistas. En primer lugar, vamos a dar el pase para la doctora Gabriela Pichichero, que es médica pediatra, especialista en dermatología pediátrica y miembro del consultorio de la especialidad del Hospital Infantil Municipal, en donde vamos a desarrollar la temática de dermatitis atópica. Así que vamos a continuación a escuchar la exposición de Gaby y a continuación y posteriormente vamos a habilitar 5 minutos de preguntas sobre el tema para que de esa manera quien tenga alguna duda o requiera alguna aclaración también tenga ese espacio para profundizar en el tema. Así que vamos a continuación. ¿Se ven? ¿Se ve la imagen? ¿Sí? Bien. Sí, perfectamente. Yo no le... Perdón, ¿se escucha bien? No. No se escucha. ¿No? A ver si lo puedo levantar más el volumen. A ver, dígame ahora. Y bueno, si quieren la voy diciendo, si se permite. ¿Ustedes me escuchan? Sí, a vos te escuchamos, Gaby. Y bueno, Doc, se ve que no sale el sonido. O sea, está muy bajito, no sé por qué. Bueno, porque yo lo tengo al... Espera. Yo lo tengo al máximo en la... Yo lo tengo al máximo en la... acá en la compu, así que... Pero bueno, va pasando y vos lo vas relatando, ¿te parece? Y bueno, Si no queda otra. Bueno, vamos. entonces, vamos con la primera. Les voy contando. Bueno, ante todo, saludarlo, doctor, agradecer al Comité de Pediatría Ambulatoria la invitación y a las colegas con que comparto esta rayuela. Es muy poquito tiempo, 15 minutos para hablar todo lo que implica la dermatitis atópica, pero bueno, traté de diseñar lo que considero que es de mayor interés para la consulta pediátrica. No sé si está pasando, Doc. Sí, está pasando. Bueno,
Entonces, dentro de lo que les quería hacer hincapié es básicamente en lo que es la clínica, los diagnósticos diferenciales y la terapéutica, y bueno, recordar obviamente que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel, muy pruriginosa, sobre todo que es crónica y recidivante. Y estos dos términos es muy importante tenerlos en cuenta, sobre todo cuando el paciente va a la consulta, es clave mencionárselo, el tipo de evolución que tiene esta enfermedad, porque evitamos muchas veces que el paciente vaya de consultorio en consultorio buscando la solución definitiva. Bueno, vemos en cuanto a los síntomas principales de esta enfermedad, el prurito y la xerosis. En este último tiempo se ha visto que el prurito tendría relación a una hiperinervación de la epidermis, a un aumento en mediadores del prurito, distintas sustancias, catalasas, proteasas, sustancia P, y también el prurito sería mediado por estimulación del sistema nervioso central. Es un síntoma guión y está en el 100% de los casos de dermatitis atópica. Sí, hay un paciente donde uno sospecha de dermatitis atópica y no tiene prurito, piensen que es otro el diagnóstico. Y por otro lado, la xerosis, es decir, esa piel seca, está en el 60 a 80% de los pacientes con dermatitis atópica, y básicamente como consecuencia de una de las situaciones o causas que tenemos en la dermatitis atópica, que es esa alteración de la barrera cutánea. Es muy importante considerar que hay distintas formas de presentación según el grupo etario, y así tenemos que en el lactante se manifiesta fundamentalmente en toda la superficie corporal. Puede haber eczemas y lesiones a nivel del rostro, a nivel de todo el cuerpo, tanto en las zonas superficies extensoras de los miembros, en el tronco, y suele respetar fundamentalmente áreas del pañal, palmas y plantas. Lo veo trabado al video. Ahí está. No sé si alcanzan a ver las imágenes, las lesiones de rascado que tiene este niñito, se observan lesiones maculares, eritematosas, máculos papulares, y en algunos casos también vesículas y costras. Una característica que diferencia la dermatitis atópica del lactante es básicamente que son lesiones que suelen ser mucho más húmedas que ya la del escolar, donde es una dermatitis atópica un poco más crónica, con lesiones ligenificadas. Esa ligenificación es la hiperlinealidad que se encuentra, o la demarcación del tramado de la piel, y vemos las lesiones que afectan fundamentalmente pliegues o áreas flexoras, tanto de codos, de las zonas posterior de la rodilla, y también puede presentarse en esta edad escolar como eczemas numulares, como vemos en la imagen inferior. Fíjense que es a modo de eczemas tipo monedas, y vemos la línea de la imagen superior como está extendida en todo el tronco. En cambio, en el adolescente ya va tomando áreas más focales, generalmente tiene eczemas de manos, de pies, de cuello, eczemas de pezón, muy frecuente en la mujer, y eczemas palpebrales. Recordar que hay criterios mayores y criterios menores en el diagnóstico, eso está en todas las bibliografías, y que dentro de los criterios menores también tenemos otros cuadros que es muy frecuente de ver en la consulta, como la queratosis folicular, que es ese engrosamiento que tienen las mejillas, en los miembros superiores generalmente. No toda queratosis folicular va a responder un paciente a que tiene una dermatitis atópica, pero sí la encontramos con mucha frecuencia en esta patología. Otros criterios menores son la pitiriasis alba, esas máculas hipopigmentadas que suelen tener una descamación muy finita, que son lesiones fugaces que pueden durar unos meses y a veces desaparecen, aparecen en otras áreas, pueden extenderse en cualquier parte, tanto rostro, miembros, tronco. El famoso pliegue de Denny Morgan, como veíamos en la imagen anterior, el párpado inferior. Y después ahí lo ven con esa blefaritis, que también es bastante frecuente. Las cheilitis angulares y la cheilitis en general compromiso de mucosas. El dermografismo blanco también es otro criterio menor.
En esta época, primavera, es muy frecuente las consultas por dermatitis palmoplantares o pulpitis, como vemos en esa imagen, o también es muy común en niños con dermatitis atópica las fisuras que tienen a nivel del lóbulo. Obviamente que la complicación más frecuente que vamos a encontrar son la sobreinfección bacteriana por el Staphylococcus aureus. Es más frecuente inclusive en los lactantes esta complicación. Pero sí me interesa hacerles hincapié, sobre todo en las complicaciones oculares, que no las tenemos en cuenta, pero que son bastante frecuentes, como la queratosconjuntivitis, el queratocono. El queratocono se produce con mucha frecuencia en la dermatitis atópica por el simple fricción que hacen los niños por escozor o picazón a nivel de los párpados, y cataratas, un 21% es más frecuente en niños con dermatitis atópica que en la población general. Y después, complicaciones mucho menos frecuentes, afortunadamente, porque son más severas, la infección generalizada por virus herpes simple, como la erupción variceliforme de Kaposi o las eritrodermias. El diagnóstico, tener en cuenta que la dermatitis atópica es un diagnóstico siempre clínico. Uno se hace un screening así a nivel general, vamos a encontrar elevación de la IgE en pacientes que no tienen síntomas, que no tienen manifestaciones con IgE elevada, como así también podemos tener dermatitis atópicas con manifestaciones muy importantes o severas, con dosaje de IgE o pruebas de alergia que son negativas. Por ende, no es un laboratorio que pidamos de rutina. Tampoco es diagnóstico la histopatología, pero sí nosotros la pedimos en aquellos pacientes con dermatitis atópica severa, en los cuales vamos a requerir, por ejemplo, tratamientos de segunda línea o inmunosupresores o biológicos. En la siguiente vamos a tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Y acá, uno de los que muchas veces genera confusión es la escabiosis, sobre todo cuando hay una escabiosis que ya lleva tiempo de evolución en un paciente, debido a que muchas veces está sobreinfectada y eczematizada, y entonces muchas veces no sabemos si lo que estamos viendo es un eczema o dermatitis atópica. Cuando vamos limpiando o apagando el fuego, como solemos decir, con una crema con corticoides, deja entrever las lesiones elementales de la escabiosis. Y cuando tenemos duda, si podemos detenerlo ahí un minuto, en el anterior, cuando tenemos duda, recordar ver palmas y plantas, si estamos ante un lactante, que siempre o muy frecuentemente vamos a tener compromiso, y esto nos ayuda al diagnóstico, y algo que también nos ayuda mucho al diagnóstico es la epidemiología. Es poco frecuente o poco probable que sea solo un miembro de la familia el que tenga síntomas o manifestaciones de escabiosis. Entonces eso también ayuda a confirmar el diagnóstico. Bueno, otro de los diagnósticos diferenciales que pueden plantear a veces dificultad ya en niños más escolares o mayores, por ejemplo, la psoriasis, que puede ser distintas formas, es la gran simuladora, la psoriasis. Entonces vamos a ver estas placas eritematosas, a veces en forma de gutata, como otra forma de presentación, con escamas, y como también es pruriginosa en la mayoría de los casos, a veces genera duda diagnóstica. O también cuando hay compromiso del cuero cabelludo. Otro diagnóstico diferencial es la epitiriasis rosada de Gilbert, que tenemos tantas consultas por esta eruptiva. A veces también es muy marcada, eczematizada, y bueno, es fundamental hacer la anamnesis. ¿Desde cuándo? Si esto es algo agudo en un niño que no tiene historia de eczema, bueno, pensarla y sospecharla. Otro de los diagnósticos diferenciales son las dermatitis por contacto, que la vamos a pensar en aquellas pacientes que tienen eczemas localizados en un solo área. También la anamnesis nos tiene que ayudar a la identificación. El prurigo alérgico es una entidad que, si bien también está dentro de los diagnósticos diferenciales, tener en cuenta que a veces tenemos pacientes atópicos que además tienen esa respuesta exacerbada, obviamente, a la picadura de insectos, y por ende vamos a tener las dos cosas: atopía por un lado, eczemas, y también las lesiones del prurigo nodular. Con respecto a la terapéutica, es clave y fundamental, es amplio, digamos, el enfoque que hay que hacer. Por un lado, la educación al paciente y a la familia. Para eso nos ayudamos mucho en recordatorios, sobre todo en los factores desencadenantes,
recordar lo importante que es una vestimenta adecuada, con ropa de algodón, los cuidados en el baño que sean breves, con agua tibia, con jabones neutros o cremosos, evitar los cosméticos, evitar los suavizantes a la hora de lavar la ropa. En cuanto al ambiente, tener en cuenta que las mascotas, acostumbrarlos que estén fuera de la casa, no usar peluches. Son todos detalles que a veces parecen obviedades, pero que es clave y fundamental resaltarlos en donde hay un grupo familiar donde hay pacientes con dermatitis atópica. Y después el tratamiento también irá apuntado a los síntomas, a calmar el prurito, a la terapia antiinflamatoria y sobre todo a la humectación para contrarrestar la cerosis. Por otro lado, bueno, si nos vamos a enfocar en esa cerosis, pensar en los emolientes, los laboratorios dermatológicos se han abocado en los últimos años a formular cremas excelentes donde justamente tienen en su composición estas estructuras que son las que están alteradas a nivel de la capa epidérmica, como las ceramidas, las profilagrinas, los ácidos grasos, toda esta alteración que va a determinar una pérdida de agua transepidérmica se corrige con la aplicación de estas cremas, donde son restauradoras de ese manto lipídico, y realmente uno humecta a los niños y realmente cambia radicalmente el aspecto y la sensación y el confort de ese paciente. Es muy importante la terapia antiinflamatoria, y para eso están los corticoides, que es la terapia base en la dermatitis atópica, y hablamos de los corticoides tópicos, no vía oral. Hay que buscar un corticoide que con poca potencia logre controlar la enfermedad. A veces, si es un poco ahí, juega el criterio médico en dermatitis que son importantes, usar a lo mejor uno de mediana potencia en menos tiempo y no uno de baja potencia que tengamos que usarlo durante más días para resolver el cuadro. Pero sí, lo que está bien claro, que no lo podemos usar más de 15 días seguidos, consecutivos, que tampoco podemos usar, o sea, solo podemos usar un corticoide de baja potencia y por pocos días, no más de 5 días, en zonas delicadas, donde es la piel delgada, como los párpados, el escroto o el rostro en general. Y sobre todo tener en cuenta el tiempo que lo vamos a usar, teniendo en cuenta la edad del paciente. No es lo mismo la superficie corporal de un lactante que de un escolar o de un adolescente. Los dermatólogos también recurrimos a herramientas como los tratamientos proactivos, donde dejamos al paciente con un corticoide 2 veces a la semana, una vez que lo sacamos de la crisis. Eso mantiene un tenor antiinflamatorio en la piel con muy buenos resultados. También podemos recurrir a los inhibidores de la calcinaurina, que sería una segunda línea de tratamiento. Sobre todo lo vamos al tacrolimus y al pimecrolimus aplicar en aquellas zonas donde justamente no podemos usar por largo tiempo los corticoides, como son los párpados y el rostro, debido a su efecto atropogénico. Entonces aprovechamos de estos inhibidores de la calcinaurina. La desventaja que tiene, que son muy costosos, entonces no lo podemos usar en zonas extensas, pero son seguros y tienen muy buen efecto. Y después, obviamente, calmar el prurito, usamos los antihistamínicos anti-H1, los que atraviesan la barrera hematocefálica, porque en realidad buscamos un efecto sedativo en el paciente, que sea una dosis adecuada, y tener en cuenta también que a veces los pacientes producen un efecto antagónico. Entonces si genera alteración en el sueño e irritabilidad, obviamente suspender este tipo de antihistamínicos y recurrir a los de nueva generación, ejemplo, la cetiricina. ¿Qué pasa cuando estamos ante un paciente donde de pronto hicimos todo este primer esquema que les comenté, los emolientes, los corticoides tópicos, los antihistamínicos, los cuidados generales, pero sin embargo pasaron 10 o 15 días, mejora notablemente, pero no pasa 1 o 2 días sin tratamiento que otra vez recurre? O directamente no vemos una mejoría como esperaríamos. Puede suceder que no haya habido una buena adherencia al tratamiento. Tenemos que pensar que ese paciente puede tener alguna infección interrecurrente o algún desequilibrio que no permite avanzar. Y no olvidemos la situación emocional. Muchas veces es muy importante y de mucha ayuda apoyarnos en las terapias, en la psicología.
O bien, también puede ser que nosotros tengamos que reevaluar ese paciente y pensar que es una dermatitis atópica más severa de la que creemos, y en ese caso podemos recurrir a segundas líneas terapéuticas como la fototerapia, siempre y cuando el paciente sea mayor de 12 años, donde están permitidos los VB, pero de banda ancha, o bien los inmunosupresores, donde los más frecuentes son el metotrexato, la ciclosporina, también los corticoides sistémicos. Y sí, quería hacerles mención ya para terminar, porque lo van a empezar a escuchar, ya estamos teniendo experiencias, ha sido aprobado en el 2019 en mayores de 12 años, el dupilumab, que es un biológico, un anticuerpo monoclonal, humanizado, y la verdad que es muy interesante la acción de esta droga, porque tiene acción tanto a nivel inmunológico como a nivel epidérmico, donde se ve una respuesta importante, el modo de uso es subcutáneo, entonces la verdad que es muy prometedor los resultados en aquellos niños con dermatitis atópica severa. Y bueno, creo que estamos en tiempo. Ya para terminar, quería comentarle que me causó un poco de gracia, y digo lo que son las casualidades. Hoy es el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Creo que fue casual que el doctor Polakov me pidió que hablara de este tema, y la Sociedad Argentina de Dermatología estableció esta semana, del 13 al 17, para la 5ª campaña de educación sobre dermatitis atópica. O sea que me siento doblemente, digamos, como convocada en esto. Espero de alguna manera haber cumplido con la expectativa en estos 15 minutos de haberle dado un pantallazo sobre dermatitis atópica en el consultorio. Gracias a todos. Gracias a vos, Gaby, muy clara y didáctica tu presentación. A ver, voy a ver aquí en el chat. Vi a 2 niños que tenían dermatitis atópica y era ictiosis. No tenían prurito y se veía ese aspecto empedrado de las escamas. Si puede agregar ese como diagnóstico diferencial. No, ¿por qué no? Obviamente que uno puede, en los diagnósticos diferenciales, cuando uno tiene distintas patologías, yo creo que nunca está mal poner todo digamos, un panel de distintas patologías. En algún punto pueden tener similitudes, nadie va a discutirlo, pero ahí quien menciona esto dijo un dato que es clave: no tenía prurito. Y yo, si se acuerdan, en uno de los primeros slides le dije, el prurito es 100%. Si yo tengo un paciente que no tengo prurito, piensen en otro diagnóstico. Entonces, en ese paciente, ante la evaluación, que seguramente generó mucha duda de una dermatitis atópica por la cerosis marcada que tiene la ictiosis, el paciente vive con su ictiosis, está acostumbrado, no le pica, entonces yo tengo que plantearme que es otro el diagnóstico. Quiero aprovechar este comentario para decirles que deriven a dermatología todas las ictiosis, a dermatología pediátrica sobre todo. Tenemos en Buenos Aires un laboratorio CIGIA de hace unos años que funciona y que es excelente porque se está estudiando en forma gratuita todos estos trastornos de la queratinization, y eso es muy importante desde no solo la genética, sino un poco a futuro, digamos, pronóstico de estos pacientes. Está muy bueno tener el diagnóstico de donde hay una gran variedad de trastornos en la queratinización, así que derívenlo para que nosotros podamos ampliar los estudios. Bueno, no hay más preguntas y estamos en tiempo, así que te agradecemos, Gaby, en nombre del Comité de Pediatría Ambulatoria y todos los aquí presentes, tu participación, tu esfuerzo por interrumpir y pausar tu atención de pacientes y poder de esa manera compartir tu experiencia sobre el tema. Así que muchas gracias y nos veremos en otra ocasión, si Dios quiere. Gracias a ustedes. Bueno, a continuación, para seguir este camino de Rayuela, un poco lo diseñamos en el término por el hecho de que saltamos, igual que la Rayuela, de un tema a otro, totalmente no relacionado, ¿no? Así que la próxima charla sobre ginecomastia va a estar a cargo de la doctora Graciela Testa.
Gachi es una amiga de muchos años, que hemos compartido nuestro tránsito por la residencia de pediatría del antiguo Hospital de Niños. Y bueno, actualmente Gachi es una referente en endocrinología pediátrica, formador de profesionales de la especialidad, se desempeña en el Hospital de Niños y en la Clínica Reina Fabiola, y aparte es una persona muy cálida, con una capacidad de transmitir tanto conocimientos como experiencia propia, así que Gachi, es un privilegio contar con tu presencia y te escuchamos. Gracias, Mario, pero me parece que me quedó grande la presentación, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos, un gusto compartir un poquito esta experiencia de algunas cosas que a ustedes les traerá simplemente como repaso de actividades del consultorio. Así que empiezo a compartir. Espérate que lo tengo acá. Ahí se está viendo la compartir pantalla. No. No, aún no. No aún. Un minutinguis. A ver. ¿Ahora sí? Ahora se está abriendo. Sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces en primer momento, ¿se escucha bien también? Sí, perfecto. Sí, perfecto. A mí me pareció importante recordar que algunos términos, recordemos que ginecomastia, hablamos de ginecomastia cuando presencia de crecimiento de glándula mamaria en el varón, para hacer la diferencia con la telarca, que es cuando hablamos en la niña. Y siempre esto es tejido glandular mamario sano, recordemos en el varón. Y como primer cosa también a definir términos, diagnóstico diferencial con la pseudoginecomastia, que las dos más importantes es la lipomastia en pacientes a veces con sobrepeso u obesidad, o a veces pacientes que tienen peso normal, pero tienen lipomastia en la zona de la mama, y en segundo lugar tumores mamarios que por lo general son unilaterales. Y recordemos en nuestro andar de pediatras que hay dos situaciones fisiológicas refrecuentes que todos vivimos cotidianamente, la ginecomastia del recién nacido y la del adolescente. Al anciano no llegamos a atender nosotros. Y después todo esto es importante tener en claro que la ginecomastia patológica es importante poder identificarla para hacer las derivaciones necesarias, y siempre la ginecomastia patológica es lo que aparece de una patología subyacente. Y para pensar un poquito la fisiología, siempre está involucrado o exceso de estrógenos, o deficiencia de andrógenos, o alteración en esta relación, o defectos en la acción, o fármacos intervinientes o disruptores endocrinos. Esto hablando de lo patológico. Pasemos ahora dos menciones pequeñas de la ginecomastia del recién nacido. Proceso benigno, hasta en el 60% de los recién nacidos, de resolución espontánea, en general en las primeras semanas o meses, pero podría llegar hasta el año, y la ginecomastia del varón se resuelve mucho más rápida que la telarca residual de la niña, y eso es porque aumentan los andrógenos en el varón en los primeros meses de la vida. Algunas veces se acompaña de galactorrea. Y esto es consecuencia de la aromatización de los andrógenos producidos por la unidad fetoplacentaria. No hay que hacer nada, no hay que intervenir, solo aconsejar y acompañar. Otra ginecomastia fisiológica es la puberal, que todos ustedes habrán visto mucho en consultorio. Se habla de que el 50-70% de los adolescentes en algún momento de su desarrollo presentan algún grado de ginecomastia. Y nosotros hablamos de ginecomastia hasta que, digamos, el diámetro es hasta 4 centímetros. Más de eso hablamos de macromastia. Y eso es importante porque en general las macromastias no evolucionan espontáneamente, ¿sí? Mientras que las otras sí, con algún grado de disconfort en general en los chicos.
es re importante dos o tres tópicos. O sea, hablamos de ginecomastia fisiológica del adolescente siempre que haya presencia de desarrollo puberal. Y en general, el inicio del desarrollo puberal es 6 a 12 meses antes, o a veces un poco más, pero nunca menos. O sea, si yo encuentro un adolescente en edad puberal con ginecomastia y sin desarrollo puberal, atención, eso es patológico, ¿sí? Entonces, la puberal tiene un inicio, como decíamos, una incidencia entre los 12 y 13 años y a veces un poco más, corresponde en general con este estadio puberal 3-4, volumen 8-10, que estamos acá, ¿cierto? Del orquidómetro, el volumen, el estadio 3, y la patogenia simplemente es un desbalance en esta primera etapa de la pubertad. Después el aumento de los andrógenos inhibe o produce la resolución espontánea. Entonces, el rol del pediatra es muy importante para acompañar, para evaluar la afectación psicológica, para evacuar dudas. En caso de macromastia, en general es necesario intervenir. Los tratamientos farmacológicos no han sido eficientes o concluyentes. El tamoxifeno fue el más usado, y en algunos pacientes seleccionados habrá que indicar el tratamiento quirúrgico. Siempre esperamos al menos 2 años o 3. Ya después de los 3 años, el hecho de que existe un poco de fibrosis o de hialinización impide la evolución espontánea. Bueno, y ahora comparto con ustedes algunos casos de ginecomastia patológica. Recordemos que hablemos de ginecomastia patológica en el momento prepuberal, que no sea el neonato, cuando es edad puberal, pero con ausencia de desarrollo puberal, ¿sí? O sea, si yo tengo un chico de 14 años y yo digo, tiene ginecomastia, puede ser una ginecomastia puberal. Ok, desarrollo de volumen testicular, ausencia de desarrollo puberal, no es una ginecomastia puberal fisiológica. Y también puede ser la ginecomastia el primer signo de un paciente que está en pubertad en una edad inadecuada, por ejemplo, una pubertad precoz. Un niño que a los 7, 8 años está en pubertad, sus padres no lo han advertido, pero de repente cuando aparece la ginecomastia sí. Eso es otra advertencia. Siempre la ginecomastia patológica debe ser estudiada. Entonces, como volvemos al cuadro inicial, ¿cuál es la fisiopatogenia? Estrógenos elevados. La causa más frecuente es contacto exógeno o disruptores endocrinos, como vemos ahora como tantos casos de telarca. Andrógenos disminuidos, como por ejemplo el caso que mencioné recién, que podría ser un hipogonadismo. Alteración en esa relación estrógenos-andrógenos, como en las enfermedades sistémicas, la insuficiencia renal. Alteración en el efecto de los andrógenos, como el problema en los receptores. Fármacos, hay un montón de fármacos que pueden producir ginecomastia. La lista es larga, quizás para nosotros los más importantes, además del estrógeno, el ketoconazol, la risperidona, la metoclopramida. Drogas, esto es muy importante, porque a veces el consumo cada vez más frecuente en edades menores de drogas no legales, y otras causas menos importantes. Siempre en el diagnóstico, como en toda patología, la anamnesis es fundamental, buscando todo esto que estamos hablando: signos de enfermedades sistémicas, tiempo de evolución, uso de medicación, exposición a fitoestrógenos o a cualquier otro disruptor o alimentos, antecedentes familiares. Y en el examen físico, la antropometría, fundamental, buscar signos evocadores de alguna otra patología subyacente, y el estadio puberal. O sea, ginecomastia con estadio puberal a una edad habitual de pubertad, nos quedamos tranquilos. Ginecomastia sin desarrollo puberal o a una edad que no corresponde el desarrollo, comenzamos los estudios. Y los estudios van a ser desde el laboratorio, que va desde lo general, el laboratorio hormonal, fundamentalmente LH, FSH y testosterona, el resto de andrógenos adrenales, la función tiroidea, la prolactina, marcadores tumorales.
Los estudios por imágenes, ecografías, ya sea abdominal, testicular, mamaria, lo que la clínica nos vaya orientando, y a veces complementar con estudios de mayor complejidad. Y por último, en estos minutitos, compartir con ustedes 2 pacientes atendidos en el hospital en el último tiempo. Uno es un neonato que consulta al mes de vida, estaba internado en una maternidad, nada de interés en su embarazo, en sus antecedentes. Sí, el niño presentaba un síndrome malformativo, con microcefalia, con una CIB, una facie peculiar, estaba siendo estudiado con serologías negativas y en estudios de metabolopatías, ecografía, ecocardiograma, etc. Alimentado solo con pecho, un recién nacido a término. En el examen físico era muy llamativa la ginecomastia que presentaba, bilateral, muy turgente, más de 7 centímetros de diámetro, con galactorrea, pezones umbilicados y una criptorquidia unilateral. Bueno, entre toda la anamnesis rápidamente empezamos a pensar en algún medicamento de la madre, en el embarazo, nos llamó muchísimo la atención, nunca lo habíamos visto. En la entrevista la mamá cuenta que el marido consume habitualmente marihuana y ella ocasional. Los estudios tanto de imágenes como laboratorio no evocaban nada, no nos orientaban en ningún diagnóstico. Entonces decidimos, algo que los pediatras nunca queremos hacer, pero lo hicimos, suspendimos la lactancia materna 7 días. Y 7 días después vino a control. O sea que pensamos que el consumo de marihuana en la mamá no era ocasional, quizás no se animó a decirlo, los dosajes fueron negativos, pero bueno, habíamos suspendido la lactancia y la mamá, ante nuestra intervención, seguramente durante ese tiempo no había consumido. Y este es otro pacientito que llegó a la consulta a los 4 años, con una ginecomastia prepuberal de 1 año de evolución, talla y peso altos, con un volumen testicular 5 a los 4 años. Rápidamente pensamos pubertad precoz y pensamos en algún tumor asociado a este diagnóstico. Pero en el examen nos llama la atención una pigmentación como una lentiginosis en labios, que nos puso ya en alerta. Tanto en el laboratorio, la primera cosa importante fue que no se trataba de una pubertad precoz, porque fíjense ustedes los valores de eje hipotálamo hipófiso gonadal eran prepuberales, la testosterona en el límite, nada en los otros laboratorios. En las ecografías sí, que pedimos una ecografía testicular, múltiples calcificaciones testiculares. Así que estábamos ante un paciente con una ginecomastia puberal, con manchas mucocutáneas, calcificaciones y un aumento leve del estradiol. Esto nos llevó a pensar en la posibilidad de un síndrome de Peutz-Jeghers, la posibilidad de un tumor de células de Sertoli, donde se aumenta la aromatización de los andrógenos. Bueno, así fue como los gastroenterólogos hicieron la endoscopía, confirmando 5 pólipos gástricos, todos amartomatosos, lo que confirma el diagnóstico de síndrome de Peutz-Jeghers. Se biopsió el testículo y bueno, fueron hiperplasias, no fue un tumor. Se realizó la mastectomía y este paciente, por el riesgo de tumores que tienen los pacientes de Peutz-Jeghers, está en una vigilancia periódica. Y entonces, para llevarnos a refrescar nuestros conocimientos, para recordar, ginecomastia es una manifestación clínica relativamente frecuente. Lo que vemos habitualmente en el consultorio son causas fisiológicas en neonatos y adolescentes, afortunadamente autolimitadas. Ahora, cuando en adolescentes esto transcurren más de 3 años sin resolución y dependiendo del grado, ¿cierto? Más de grado 3 de desarrollo de Tanner, puede ser necesario indicar un tratamiento. Y de estos tratamientos, los farmacológicos han sido, casi ninguno ha dado resultados o no hay evidencias de que sean de utilidad.
la mastectomía puede ser necesaria, y siempre pensar que una ginecomastia fuera del periodo puberal es expresión de una patología subyacente que debemos investigar. Así que siempre debe ser estudiada. Bueno, espero haber colmado las expectativas o por lo menos aproximarme. Muchas gracias por escucharme. Excelente, Gachi. ¿Podría explicar la última diapositiva, doctora? Esa de las imágenes de Córdoba, de no sé, las de cordobesas lindas, son todas lindas esas. Sí, claro. Muy bien. Bueno, muy buena y muy clara también tu presentación. El último paciente de 4 años había sido derivado por un pediatra que, bueno, pensé que a lo mejor iba a estar entre ustedes, de Cruz del Eje, que es siempre muy activo y muy participativo. Bueno, indudablemente en el consultorio ese paciente de 4 años fue muy llamativo, que había que estudiarlo. Un saludo al César. Así es, así es. Muy bien. Bueno, saludan acá por tu presentación. Bueno, al no haber más preguntas, pasamos entonces a tu presentación. Nos acompaña también la doctora Gisela Arato, que es médica pediatra, neumonóloga infantil y miembro del staff de la especialidad del Hospital de Niños, donde nos va a desarrollar una temática que muchas veces nos genera un verdadero desafío tanto a los pediatras, una preocupación grande a los padres y un padecer importante de nuestros niños, como es el lactante sibilante. Así que, Gisela, estamos ávidos por escucharte, así que estamos en tus manos. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, le quiero agradecer la invitación. Quiero felicitar a la doctora Testa y a la doctora Pichichero, que también las aprecio y comparto la presentación que le he dado a usted, porque las admiro mucho, y bueno, y las felicito. Y con respecto a mi tema, bueno, el lactante sibilante, como bien dijo el doctor, para todos los pediatras, inclusive hasta para los neumonólogos, es un gran desafío. Ahí voy a empezar a compartir pantalla. Es un tema que nos deja con falta de aire. No sé si ahí van viendo un poquito. Está en eso. Ahí ya lo pongo en grande. Ahí está. Ahí está. Correcto. Bueno, y sobre todo porque engloba muchas patologías, muchos aspectos, y creo que, a mi humilde parecer, una recorrida por la pediatría misma. Por eso, tanto como pediatra como neumonóloga, el lactante sibilante siempre es un tema que atrapa, y a la vez no quiero, o el mensaje que quiero dejarles es que no es una gran bolsa de gatos donde todo es un bor o un borcito, y se soluciona con un poco de salbutamol y corticoides. Entonces, como esa es mi meta y el mensaje para dejarles en esta charla, es muy amplio, tendríamos hasta tiempo de hacer, no sé, un Ateneo, y de inclusive está en vías de publicación todo un consenso sobre el lactante sibilante, así que en este ratito traté de resumir como los aspectos más importantes que bueno, uno trata de explicar tanto a los padres y bueno, a los mismos colegas para que tengan siempre presente, y como les dije recién, no quede todo en la jerga esta, es un borcito que se puede encasillar, y a su vez, lo más importante, que encasillar en un grupo definido de estos lactantes sibilantes nos va a dar el éxito, porque va a estar bien tratado, bien orientado o bien derivado, porque muchas veces no son neumonológicas o respiratorias las causas. Entonces ahí va el desafío. Entonces, como les dije,
la importancia de las sibilancias en el lactante, primero y principal porque es muy prevalente y hasta un 50% de los lactantes presentan esta patología por debajo de los 3 añitos y luego disminuye un poquito hacia el 30% en los niños de 5 años. También representa el 25% de las admisiones hospitalarias, el síndrome bronquiolar o lactante sibilante, como les decía recién, y llega a alcanzar hasta cifras del 50% en los periodos invernales. Múltiples causas las generan, y es ahí donde tenemos que afinar la punta del lápiz, donde poder hacer todos los diagnósticos diferenciales posibles, que en su gran mayoría se logran con una anamnesis muy meticulosa, investigando factores de riesgo, antecedentes familiares, que nos vayan a aclarar el panorama de la sibilancia recurrente o el lactante sibilante. Asimismo, y de ahí pensando los diagnósticos diferenciales, salen que la fisiopatogenia de este cuadro es de diferentes cuadros clínicos que comúnmente se comportan con sibilancias. Y otro de los 2 mensajes finales para la charla es que todo esto me lleva a un uso adecuado de corticoides orales, corticoides inhalados y de antibióticos, y sobre todo la gran pregunta que es en el consultorio, o cómo diferenciar ese lactantito, si será asmático de grande o no. Entonces en eso voy a evocar un ratito la charla. Entonces, ¿por qué los pacientitos tienen sibilancias recurrentes? ¿O por qué tienen sibilancias? Los niñitos tienen esta característica anatómica de la vía aérea que los hacen más predispuestos, y que en cuanto a la vía aérea es la mayor tendencia al colapso. Y sobre todo tienen vías aéreas de menor calibre. Eso se acompaña de un cartílago bronquial menos rígido. En general los lactantitos tienen un pulmón que presenta una menor relación entre la elastina y el colágeno de todo el intersticio del parénquima pulmonar. A su vez tienen mayor proporción de las glándulas mucosas del epitelio, y esas son las que tienen la mayor tendencia a la producción de secreciones, y una prevalencia elevada de esta hiperreactividad inespecífica de los bronquios, que es una alteración que está sobre todo relacionada con la regulación del tono broncomotor, que los hace con más riesgo de presentar estos cuadros obstructivos. Y principalmente todo esto lleva a que el síntoma sea la sibilancia, que la sibilancia traduce el ruido sonoro y musical de todo esto que les estoy contando que pasa en el pulmoncito de los lactantes. La causa primera y fundamental es, por supuesto, la bronquiolitis, que como todos ya saben es la primera infección respiratoria aguda en infección respiratoria baja, aguda en los pacientitos que son pequeños, hasta los 2 años de edad, la mayoría de etiología viral, como todos conocen, en época estacional, invernal, con el germen predominante, que es el virus respiratorio sincitial, que todos muy bien conocen, y que se expresa clínicamente por esta obstrucción de las vías aéreas, con tos, rales y este sonido musical que son las sibilancias. Esta definición está tomada del último consenso, que los invito a todos a que repasen y revisen, porque no tiene nada de desperdicio. Es una actualización del Comité Nacional de Neumonología, que fue publicado hace muy poquito en los archivos argentinos de pediatría, donde están actualizadas todas las recomendaciones para el manejo de las infecciones respiratorias agudas bajas en los menores de 2 años. Y en esta bronquiolitis, que nadie tiene dudas del diagnóstico de bronquiolitis y sabe el manejo, el tratamiento, las recomendaciones,
tome el cuadro fundamental, sobre todo de los factores de riesgo para las infecciones agudas que son graves, para siempre tener la alarma y la recomendación, como pediatras y hacia los padres, que es la edad menor de 3 meses, las inmunodeficiencias, las cardiopatías congénitas, las enfermedades pulmonares crónicas, los prematuros, los bebés con bajo peso al nacer, la desnutrición, alteraciones del neurodesarrollo como los niños con problemas neurológicos y las mismas enfermedades neuromusculares, y que a su vez estos pequeñitos con un cuadro viral son los que van a tender a repetir, debido a las características que les conté recién de la vía aérea, más todas las comorbilidades de estas patologías que les estoy señalando. Sabemos de que van a ser sibilancias recurrentes, y ahí nuestro desafío en diferenciar la cuestión viral que pueden transitar y lo que puede complicar de su patología de base, que es lo que siempre hay que tener presente. Por eso me pareció importante. Y después ya en los lactantes sibilantes propiamente dichos, me pareció muy interesante mostrarles este cuadrito que seguramente lo habrán visto en muchas publicaciones, en congresos, y que para los neumonólogos es como, casi me atrevo a decir como la Biblia. Es una publicación del año 95, pero es la corte más importante de estudios de lactantes sibilantes, que le dio como luz, le dio claridad al diagnóstico diferencial, y como les decía al principio, cómo encasillar a cada grupo de lactantes, porque van a tener un diagnóstico, un seguimiento y sobre todo un tratamiento diferente. Y este trabajo es una corte de seguimiento de lactantes que fueron estudiados hasta la edad adulta, y fueron presentando, a raíz de los primeros episodios de sibilancias, un comportamiento diferente. Los primeros fueron los sibilantes transitorios, luego los que hacen como síntomas los primeros añitos de vida, y después con el crecimiento decae. Luego los sibilantes persistentes o tardíos, que también se les llama, que son los que un poquito más, es esta curva, pasada la edad de los 3 añitos hasta los 6, presentaron episodios, pero luego con el mismo crecimiento lo resolvieron, y al final los pacientitos que tienen sibilancias desde pequeños, y que son los que al final, y de más grandes, sí tienen más predisposiciones a presentar asma. Entonces esa es la gran clasificación de los niños que presentan sibilancias desde pequeños, y como ven, es un porcentaje casi muy parecido de todos los lactantes sibilantes, y cada uno tiene características muy particulares, que si uno por el seguimiento y la anamnesis y su historia familiar, los puede englobar en cada grupo. Esos pacientitos de sibilantes transitorios o precoces son estos niñitos que tienen su bronquiolitis en la época del lactante, y que el mismo cuadro se va resolviendo con la edad. ¿Y por qué presentan esto? Porque sus vías aéreas son congénitamente más pequeñas, más estrechas, y ahí el dato clínico fundamental. Los eventos son sobre todo frente a las infecciones virales, y llegados los 2-3 añitos se resuelve. Investigando un poquito en la historia clínica, no son pacientitos que tienen historia familiar de asma, de alergia, y cuando investigamos un poquito más con una analítica común, como un laboratorio, que es lo primero que se solicita, un laboratorio con proteinograma y con inmunoglobulinas, no hay niveles altos de eosinofilia y de inmunoglobulina E. Sí tienen el dato importantísimo de haber sido hijitos de mamás que han sido fumadoras o que han sido expuestas al tabaquismo durante la gestación.
Entonces, para estos pequeñitos, que son hijos de mamás fumadoras, que hacen episodios con infecciones virales, estarían sobre todo la patogenia de sus sibilancias en esto, en su vía aérea más estrecha, por estas características, y la mayor proporción de fibras colágenas en relación con la de elastina del parénquima pulmonar. Luego siguen los sibilantes no atópicos o sibilantes tardíos, que es como el segundo grupo que les contaba recién, de estos niñitos que tienen esta historia de obstrucción bronquial de la vía aérea durante los primeros 2-3 añitos de vida, y siguen presentando algún que otro evento hasta los 6 añitos. Estos son los que sobre todo tienen una infección documentada por el virus respiratorio sincitial, que sabemos que una característica fundamental del virus es la hiperreactividad bronquial. Y estos niñitos, en ellos clínicamente se le puede evidenciar la hiperreactividad bronquial, que les decía que es este aumento de la regulación del tono broncomotor, y que responden a la terapéutica con el broncodilatador. Y por último, el otro pequeño grupo de sibilantes son los sibilantes persistentes atópicos, que también comparten clínicamente que empiezan los episodios de sibilancias en el periodo de lactantes y que persisten más allá de los 6 añitos. Entonces en ellos no solamente se presentan las sibilancias con las virosis, sino también en periodos donde no hay evidencia clínica de una infección viral, y aún así también presentan el episodio obstructivo. Hay signos clínicos y de historia familiar de atopía, y responden también de manera favorable a la administración del broncodilatador. Con eso se comprueba la hiperreactividad y la reversibilidad, que pasados la edad del lactante, eso se comprueba con el estudio de función pulmonar. Y en base a esto, otro de los estudios que también para neumonología fue una herramienta, y lo sigue siendo muy práctica, aunque hay varias. Yo tomé esta porque es la más común, la que usamos en el consultorio, pero es del grupo de estudio del doctor Castro Rodríguez, pero está también la de la Asociación Americana de Tórax, de la Sociedad Europea, y cada una comparte como criterios parecidos, y esta es la que me pareció más práctica, no solo para pediatría, sino también para los padres, como para uno ya tener este famoso API, que es el índice predictivo de asma, que serían todos estos episodios de sibilancias que se presentan en los pequeñitos, y si reúnen uno de los criterios mayores, que son el diagnóstico de asma en los papás, o diagnóstico de eczema en el niño, y dos de los menores, o dos de los menores, que es la presencia de rinitis, sibilancia fuera de los resfríos, eosinofilia, a estos responderíamos entonces como el asma del lactante, y hasta un niñito así, cuando la mamá pregunta, porque es clásica la pregunta si es asma o no es asma, obviamente que este pacientito o este lactante sibilante sí va a tener más predisposiciones de en un futuro presentar asma bronquial. Pero, como les dije recién, no todo de los sibilantes es asma o es bronquiolitis, y es ahí donde tenemos que ajustar la mirada crítica y la historia clínica bien detallada, y datos del examen clínico que ya más adelante les voy a contar, donde se amplía en gran medida estas causas de sibilancias, que las pulmonares y sibilancias recurrentes y de un lactante sibilante. Las causas pulmonares, más allá de la bronquiolitis, que es la que le conté, la causa más frecuente, tenemos los pacientitos prematuros con displasia broncopulmonar, también presentan episodios
solo por su misma estructura bronquial displásica, pueden presentar episodios obstructivos y de sibilancias. Los enfermos pulmonares posinfecciosos, los cuerpos extraños en la vía aérea, no solo tos crónica, como les contaba el otro día en el curso de educación continua, sino también pueden presentar sibilancias, la misma fibrosis quística, y ya enfermedades más, no más raras, sino menos frecuentes, como la disquinesia ciliar primaria, las malasias de la vía aérea, tracomalacia, bronquiomalacia, y también nunca olvidarse de la tuberculosis, que es la gran simuladora, y que más allá de los diagnósticos de sibilancias, que no es lo más frecuente, pero puede presentar, el dato salta simplemente del examen clínico, y como desde neumonología tratamos de que sea un ítem más en su anamnesis, preguntar siempre por el sintomático respiratorio. Las causas pueden ser también gastrointestinales, como los síndromes aspirativos de los niños neurológicos, o los mismos trastornos de deglución de un niño sano, o de niños prematuros, o niños con patología neurológica o neuromuscular, el mismo reflujo gastroesofágico, y menos frecuente la fístula traqueoesofágica. Las cardiopatías congénitas y los anillos vasculares, las obstrucciones extrínsecas de la vía aérea, también presentan cuadros así de sibilancias recurrentes, y muy menos frecuente las inmunodeficiencias, pero bueno, siempre tenerlas presentes. Gisela, 5 minutos, ¿sabes? Ay, sí, perdón, Doc. Bueno, los síntomas asociados, la tos crónica, que hay que estar atento, el hipocratismo digital, la hipoxemia, la tos de aparición brusca o asfixia, signos localizados en la auscultación pulmonar, presencia de apneas, cianosis, vómitos, estridor, soplo, desnutrición, esteatorrea, infecciones recurrentes, atopía, hiperreactividad bronquial. Bueno, son todos los ítems que tenemos que tener. En cuanto al diagnóstico, investigar sobre la edad de comienzo, como les dije, los antecedentes familiares de mamá y papá asmático, antecedentes personales, comorbilidades, pautas de alimentación, inmunizaciones, epidemiología y factores ambientales. Bueno, y ser bien meticuloso con cada descripción de cada síntoma y cada signo asociado, como les dije recién. Investigar un poco también acerca de estos tratamientos que se les pudieron haber dado empíricamente, como para tratar el cuadro sintomáticamente, y no abocado a su causa. Para iniciar el tratamiento, lo iniciamos con, como les dije, sobre el posible, abocado a su diagnóstico posible, diagnóstico diferencial. Siempre saber, sobre todo los medicamentos inhalados, para qué se utilizan y cómo actúan, educar sobre el manejo de los inhaladores y la técnica correcta, identificar los posibles desencadenantes, y a eso me refiero, los cuadros virales, o no, o si es algo más estacional, algo más relacionado con la cuestión ambiental, ya sea tabaquismo, o como les dije, estacional, y enfatizar la importancia de la adherencia al tratamiento, en los cuales sí van a recibir el tratamiento preventivo. Bueno, lo mismo que les dije, un poquito para remarcar las medidas de control ambiental y fomentar el aire libre y el aire puro de la casa donde habitan los niños, y sobre todo si hay algún pacientito sensibilizado, algún alergeno bien conocido, bueno, identificarlo y evitar su exposición. Y sí, entonces, puntualmente, en cuanto a los corticoides inhalados, ¿qué le vamos a dar? A los sibilantes persistentes, donde está comprobado la hiperreactividad bronquial, y son estos sibilantes pero no atópicos,
se puede tomar la decisión de iniciar una terapéutica con los corticoides inhalados, siempre teniendo en cuenta que va a ser en base a identificar si los episodios son muy severos, si llevaron a hospitalizaciones, si hay condiciones de hacinamiento, y será sobre todo para mejorar su calidad de vida. Y sí, en los sibilantes persistentes y atópicos, tienen como recomendación iniciar una medicación, sobre todo con corticoides inhalados, que es el budesonide, y no solamente tratar los síntomas con los broncodilatadores. Y este último, ya para terminar, este último trabajo es una guía que me pareció muy, muy interesante, sobre todo porque identifica todos estos niños y pequeños con sibilancias recurrentes que uno ha instaurado el tratamiento con broncodilatadores, con corticoides inhalados, corticoides sistémicos, en algunos hasta montelukast, acitromicina, porque como les dije es amplísimo la discusión que hay alrededor de los tratamientos de estos lactantes sibilantes. Entonces, en este caso, donde no vemos una respuesta favorable, sería como en este momento prudente la derivación al especialista, donde sobre todo para seguir identificando y seguir buscando ítems clínicos y de diagnóstico, para no también desperdiciar métodos complementarios de diagnóstico, estos serían los estudios a los cuales uno investigaría para sumar datos y encasillar estos lactantes en transitorios o atópicos o no atópicos. La fibrobroncoscopía nos da información sobre toda la anatomía de la vía aérea, el lavado broncoalveolar en cuanto a la citología, donde vemos si es eosinofílica o neutrofílica. En niños más grandecitos evaluamos la función pulmonar, en los que colaboran con la espirometría. Nosotros en Córdoba no contamos con la función pulmonar del lactante, y estudios ya más específicos de inmunoglobulina específica, estudios de reflujo y evaluación de la deglución. Y ya finalizando como conclusión, bueno, tener presente de que las sibilancias recurrentes es muy alta la prevalencia, es lo que vemos muchísimo en las guardias, en los consultorios, y que la mayoría está relacionadas con infecciones virales. Entonces nos aboquemos a educar y tratar estas infecciones, que sabemos que no es sencillo diferenciarlos de los episodios del asma, pero ya teniendo estas herramientas y esta clasificación de los pacientes podemos avanzar un poco más e indicar el preventivo. Y un dato importante, que si bien es de múltiplo uso en la clínica, los corticoides inhalados y el montelukast, todavía no hay una evidencia fuerte sobre su eficiencia en estas infecciones, en estas sibilancias posvirales, que sería el primer grupo que les conté, de los sibilantes transitorios. Y bueno, enfatizar en la prevención, que es el aire puro en el hogar, no el tabaquismo, y sobre todo la lactancia materna. Eso es lo último que tenía para decirnos. Perdón, Doc, si me... Muy bien. Si querés salir... Ay, sí, ahí quiero salir, ya le... Ahí estamos. Sí, me extendí mucho. Bueno, sí, el tema indudablemente que es un tema muy extenso. Gracias, Gise, por una presentación tan completa en su contenido y también tan práctica en nuestra aplicación del consultorio pediátrico. Así que estamos ya en horario de cierre. Agradecemos a Gaby, a Gachi, a Gisela por generosamente brindarnos su experiencia y sus conocimientos. Y bueno, realmente cada tema que se nos plantea en los consultorios de
atención primaria merecen un enfoque sindrómico, ¿no? Son como un síntoma que está incluido dentro de un contexto global de problemáticas, y tenemos que tener una mirada así amplia, abarcativa, tratando de no tener nuestros sesgos a veces ideológicos, de focalizarnos en un determinado punto, porque a veces la complejidad es mucho más amplia y merece que tengamos un abordaje completo de cada situación. Así que un poco con ese espíritu y con esa premisa que nos alienta a nuestra práctica cotidiana, nos despedimos de todos los participantes de esta rayuela. Los invitamos dentro de 15 días para otra nueva rayuela sobre otra temática totalmente diferente, que forma parte de la riqueza que nos implica la atención de nuestra población pediátrica. Así que a todos, buenas tardes, gracias por estar y hasta la próxima semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, Gise. Muy lindo estuvo. Muchas Chao gracias. a todos, gracias. A todos, muchas gracias. Gracias.